obras de teatro, también ha compuesto música para obras. Y bueno, a mí me da mucho gusto saludarlo porque él fue director también yo estudié la carrera de licenciado en Humanidades en el Claustro de Sor Juana, y ahí fue donde nos conocimos. Después le pedí que él me ayudara a revisar mi tesis, y no nada más fue el personal, el que me ayudó a revisar la tesis, sino también fue mi sinodal en mi examen profesional, que por cierto me reprobó. No, no es cierto. Y pues me da en verdad un placer. Yo creo que ahorita que platiquemos con Paolo, se van a dar cuenta de la característica para mí muy humana. Es una persona de estos extranjeros que nos ayudan mucho al país, que nos ayudan mucho y que se hacen prescindibles. Es una persona que es muy culta. A mí me fascina las oportunidades que tengo y que me da la oportunidad de platicar con él. Así que, Paolo, bienvenido. Gracias, Miguel Ángel. Gracias por invitarme. Gracias a todos y a todas. Vamos a iniciar, si quieres, me ayudas a pasar, Mari, las gráficas, unas gráficas, Paolo, que nos ponga un poco en contexto de lo que vamos a iniciar. Esta es una estadística del Seguro Social. Yo a veces digo que las estadísticas son como el bikini que usan las damas. O no te deja ver mucho, o te deja ver nada, ¿no? O no te deja ver nada. Dice que en el 2018, porque hasta ahí pude llegar, hubo un total de 521,802 accidentes. Ellos hacen la división y dicen el 76.7% fueron accidentes de trabajo, aproximadamente 400,145 gentes. 21.9% fueron accidentes en trayecto. Nada más para comentarte, Paolo, lo que sucede es que ellos, en la ley mexicana del Seguro Social, el accidente en trayecto lo tratan como un accidente de trabajo. No lo marcan en la estadística de la empresa, pero lo tratan igual, tienen la misma prestación legal. Y me dice aquí un dato que la verdad me dieron ganas de reír o de llorar. Me dice que el 1.4% son enfermedades profesionales, o son 7,525 gentes. Ahorita platicamos con eso, después vamos a escuchar a la gente qué me dice. La verdad que sí es de risa, porque no es esa cantidad real. De funciones me habla de 1,454 en el año 2018, el 75% fueron accidentes de trabajo, 24% accidentes en trayecto y solo 1% enfermedad de trabajo. Aquí nada más hay que aclarar que el IMSS, el Seguro Social, no atiende al 100% de la población, atienden aproximadamente a un 80% aproximadamente del personal, y que existen en el país 4 millones de trabajadores que no cuentan con un empleo formal. Hago esta aclaración, Paulo, porque, por ejemplo, revisé las estadísticas de Colombia, y en lo que es accidentes de trabajo, ellos han aumentado desde que entró el mundo global a casi más de 500%. Y en lo que se refiere a enfermedades profesionales, que son enfermedades que con la frecuencia te van dañando y que desgraciadamente ya a cierta edad es cuando sufres las consecuencias, ellos han aumentado más del 1000%. Entonces, este es más o menos una idea en la cual yo tengo mis severas dudas, pero había que partir. Si quieres pasar a la siguiente, por favor, Mari. No sé si tengas alguna pregunta aquí, Paulo. No, solo la observación, Miguel Ángel, que tú tienes toda la razón. Yo soy italiano. En el mismo año en Italia, las muertes en el trabajo, las defunciones, fueron el mismo número que en México, solo que los italianos son menos de 60 millones. Entonces, como que llama mucho la atención 1,454 muertos. Sí. Y bueno, lo que traté yo para entrar en contexto, Paolo, y todos los que estamos aquí en estas charlas, agarré un estudio, un estudio para realizar una maestría de una mujer que utilizó, bueno, provocó que 7 empresas del sector metalmecánico, son empresas que tienen accidentes pues graves, porque trabajan con equipos
en los cuales hay pérdida de dedos, manos y a veces hasta de vida. Y ellos utilizaron 165 trabajadores encuestados, o sea, de las 7 empresas, agarraron a 165 trabajadores. Los escogieron porque estos 165 trabajadores habían tenido más de un accidente, algunos hasta 3, y entrevistaron, aparte de la encuesta, los entrevistaron one to one, y su edad andaba entre 25 y 45 años. Ellos lo que quisieron hacer, la maestría, era darle un giro a la facultación, a la formación en el área de prevención de riesgos laborales, y más o menos en forma muy concreta se llamó la seguridad y la prevención como valores de vida, que se me hace un título pues muy interesante porque al final ese es un valor de vida. Toqué 5 preguntas de ese estudio y esas preguntas las realizaron. Primero les dieron un curso de seguridad en valores y después ya los pusieron a hacer esta encuesta. ¿Qué es para usted la salud? ¿Qué es para usted la seguridad? ¿Cuál es la importancia de tener una buena salud? ¿Cuáles son los riesgos en su puesto de trabajo? ¿Y cómo cree usted que puede participar en el control de las causas de accidentes de trabajo o enfermedades laborales? Más o menos esas fueron las 5 preguntas. Si quieres pasarle, Mari. Y bueno, aquí vienen algunos resultados. Es muy curioso. Me llama la atención porque en concepciones de salud lo que contestan ellos, la gran parte contesta el 72%. No hay 100% porque contestaban las 4 opciones, me imagino que una o 2 veces más. Dice, para ellos la buena salud es estar en forma física, mental y espiritual. Y si nos vamos al 19%, que es la última, la salud como cuidado la tocan al último, es muy curioso. Me llama la atención este dato nada más porque yo no creo, Paolo, que tengamos como latinos un buen concepto de lo que es una buena alimentación, el ejercicio, etcétera. Inclusive te podría decir que en muchas de las plantas no hay una estructura a veces en los comedores eh, para poder tener una buena alimentación, etcétera. Y luego me habla los factores para tener una buena salud, me dice el 78% hábitos saludables, el 41% seguridad en el puesto. Fíjate qué curioso, ellos lo que defienden es no me quiero accidentar, y esto es muy curioso porque hay mucha gente que tiene miedo a accidentarse porque está muy penalizado accidentarse. El 38% dice pues bienestar familiar, y fíjate qué curioso, el 28% habla de una salud espiritual, mental y moral del individuo, ¿no? Si quieres pasamos, por favor, Mari. Nos vamos a la concepción sobre las causas de los accidentes. En esta primera parte, Paolo y todos, me dice que el 78% de lo que contestaron estas gentes eran por comportamientos inseguros. Checa mucho con la realidad, o sea, van en los estudios, en una empresa más o menos de ese estilo, casi el 80% es conductual. Después me habla de factores personales de los trabajadores, que más o menos investigué a qué le llaman ellos factores personales, y entre algunas cosas eran causas básicas, pero otras eran problemas personales, algunas cosas ahí medias curiosas, y el 47% hablaba de condiciones inseguras en el trabajo. Normalmente, si queremos ver una gráfica, nos diría que el 80% son comportamientos inseguros y el 20% serán condiciones inseguras. Estas dos cosas tienen que ver mucho los líderes. Y luego tocan un tema que a mí sí me llama mucho la atención y me gustó. Eh, Quiero comentar algo. Normalmente, la gran mayoría de las empresas, Paulo, piensan que el tener 0 accidentes es cultura de seguridad. Y aquí me gustó este tema que tomaron. Ellos hablan de la concepción sobre el riesgo. Me dicen que el 44% de los riesgos están relacionados con las condiciones del lugar de trabajo. El 47% son riesgos generados por equipos y herramientas defectuosas, que al final están sumando mucho lo de arriba. El 47% de los riesgos están relacionados con condiciones inseguras, vuelven a hablar, y el 16% dice que están ocasionados o que sus cuestiones es por falta de políticas en seguridad y salud en el trabajo. Y ya la última gráfica que vamos a ver ahorita dice, bueno, ¿cuáles son tus conceptos? ¿Cuál es tu concepción sobre la prevención? Y fíjate qué curioso, Paolo y todos. Casi el 60% dice, pues al final es equipo de protección personal y cumplir normas.
que para mí es lo más elemental que puede haber. O sea, si mi concepción de la prevención va en esto, es que tengo problemas para percibir el riesgo, tengo problemas para cambiar mi comportamiento, tengo problemas para tener una conciencia mucho más crítica y obviamente mi valor sobre la vida deja mucho que pensar. El 59% dice que es concentración y confianza en el centro de trabajo. Aquí noté algunas cosas muy raras porque ellos consideran, Paolo y todos, que el exceso de confianza es una causa raíz y no es una causa raíz. Trabajar en equipo y comunicación, dijeron, porque también tocaron el tema de trabajar en equipo. Me dice mejoramiento de las condiciones de trabajo, el 34% información de las condiciones inseguras, y fíjate qué drástico esto, hasta abajo el 31% es autocuidado. Pues con esto iniciamos, Paolo. Esto pues, nos da entrada, Paolo, para escucharte, sobre todo porque lo que refleja aquí es que los esfuerzos que se tratan de realizar en la formación, ya no dijéramos nada más del trabajador, que está en la línea de fuego, pero de toda la organización, es completamente fuera de lo que es crear conciencia, es de lo que es crear una conciencia crítica, de lo que es crear un cambio de actitudes, y muchas veces esto no se permea hacia los directivos. Revisando gráficas, por ejemplo, en Noruega, la percepción del riesgo, fíjate, en unos laboratorios, Paulo, es más alta en los directores, debe ser más alta en los directores que en el trabajador. Casi en todos los aspectos de prevención, los parámetros más importantes, la percepción de los directores y de los mandos medios debe ser mucho más fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo veo este punto de que las concepciones sobre la prevención, casi el 60% es el equipo de protección personal y cumplir normas, es que normalmente son muy punitivos estos cursos. Normalmente la gente se inclina mucho a hacer obligatorio todo esto, pero además tienen consecuencias que muchas veces pueden ser el castigo. Pues no sé si con esto, Paolo, podemos iniciar la charla y nos gustaría mucho escucharte. Después, si quieres, Mari, pasamos Miguel, hasta el último. Adelante. Miguel, mira, buenas noches, Pablo, buenas noches a todos. Soy Martín Agra. Buenas noches. Aquí también me gustaría nada más una precisión, Miguelito, el de que veamos esto también como lo que ya habíamos comentado. Se nota también, denota un liderazgo muy apático hacia estos temas, Pablo. O sea, la falta de conciencia, pues obviamente sus orígenes en un liderazgo pues, muy deficiente hacia el personal. Creo que también eso refleja un poco esto. Claro, claro. Bueno, veo los datos, veo la información, conozco en general la información y siempre se me ocurre una historia, ¿no? Un día, el rabino Jacobo fue a ver el rabino Samuel y le dijo, Samuel, mira, yo la verdad no sé qué hacer. Mi esposa me ha dejado, mis hijos ya no me hablan. Me enfermé gravemente porque tengo una vida desgraciada. Mis amigos me dejaron solo. Perdí el trabajo. ¿Qué tengo que hacer? Y Samuel miró a Jacobo y le dijo, y me lo preguntas a mí, ¿qué tienes que hacer? Pregúntatelo a ti mismo, ¿qué tienes que hacer? Eso. Yo creo que aparentemente esa historia que cuenta en una maravillosa conferencia el filósofo alemán judío Martin Buber en 1947, El camino del hombre, habla justamente de eso, ¿no? Yo creo que hay dos palabras clave en lo que estamos viendo. Una, seguro la utilizó Miguel Ángel, me parece una palabra de un altísimo nivel de complejidad, que es la conciencia. Pero la otra palabra también es muy compleja y es la responsabilidad. Y es la responsabilidad.
Y eso de la responsabilidad es un tema que sí tiene que ver también con el liderazgo, pero no solamente con el liderazgo. Digamos que el hecho que tenga que ver con el liderazgo nos llama a la mente una palabra, una tercera palabra fundamental que es poder. Nosotros somos grandes pervertidores de palabras, somos verdaderamente insoportables. Entonces, poder para nosotros es un sustantivo al cual nosotros ponemos normalmente un artículo, el poder. Mientras para cualquier cosa, pero sobre todo para hablar de esas cosas que tienen que ver con el bienestar de la persona, eh, habría que volver al verbo. Y creo que podría ser casi una consigna, ¿no? De todos nosotros, de todas nosotras, los y las que trabajamos para la construcción del bienestar del otro, para la construcción de la seguridad del otro, que no es otra cosa, se lo digo, no se espanten, la construcción de paz. La construcción de paz. Y esa palabra es poder. Poder no en el sentido de poder hacer lo que quiero, sino en el sentido de tener que hacer lo que puedo. Y eso es fundamental, ¿ven? Porque adentro de una estructura como la empresa, ¿con quién tenemos que hablar antes que nada? ¿Con quién puede? ¿Con quién puede? Es decir, ¿con quién tiene que hacer lo que puede hacer? Vamos, eso nosotros le damos también otro nombre, ¿no? Un nombre que quizás a muchos no les gusta, pero existe, que es deber, que es deber. Lo que puedes, debes. Y si no lo haces, eres un irresponsable. Yo ya me imagino la gente que nos escucha, ¿no? Ante la palabra irresponsable, inmediatamente pone cara y dice, esta es una charla moralista. Ahora nos vienen a decir qué tenemos que hacer para portarnos bien. A mí no me parece, siempre lo digo, hasta a mis alumnos, pero no solamente a mis alumnos, ¿verdad? Eso no es moralista. Eso no es moralista. La cultura de la responsabilidad no tiene nada moral y nada cursi, como muchos creen. Más bien, es un discurso muy, pero muy rudo, muy rudo. Hay otra historia, Miguel Ángel, que a mí me llama mucho la atención y que está en esta maravillosa ponencia que da Martin Buber en 1947. Se la tengo que contar y quiero que cada una de ustedes la escuche con atención. Es corta, pero devastadora. A finales del siglo XIX, en una cárcel rusa, estaba preso un rabino y el jefe de los guardias, para ponerlo a prueba, le hacía preguntas. Y un día le preguntó, rabino, ¿es verdad que Dios lo sabe todo? Y el rabino contestó, claro, sí, lo sabe todo, es Dios. Entonces, ¿por qué cuando Adán come el fruto prohibido, Dios anda como loco por el paraíso terrenal preguntando, Adán, ¿dónde estás? Lo que sabe todo. Y el rabino, después de un largo silencio rabínico, le dice, no, Dios sabe perfectamente dónde está Adán, pero quiere ver si Adán sabe dónde está. ¿Saben? Esa es una historia devastadora, porque esa es la historia de la responsabilidad. ¿Qué hace Adán? Todo el mundo lo sabemos, ¿no? Yo no soy creyente, pero hasta los que no creemos sabemos qué hace Adán. O mejor dicho, sabemos lo que no hace. No responde.
Eso. Mm. Si alguien quiere explicarle a uno que tiene una responsabilidad en una determinada estructura, que puede ser la estructura de una empresa, ¿qué es la responsabilidad? No tiene que ser moralista. Tienes que decirle que ser responsable significa responder. ¿Y de qué depende la respuesta? Te lo dice el cuento. ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Entonces no es lo mismo estar detrás de una máquina que estar en una oficina que tiene a cargo toda una serie de máquinas y toda una serie de personas. No es lo mismo. Claro que hay responsabilidades. Es claro que cada quien tiene que responder de dónde está. Pero hay poder y poder. Hay quien puede algo y quien puede mucho más que algo. Y si no lo cumples, si no lo haces lo que puedes, eres un irresponsable. Y sí, entonces es verdad que deberíamos de empezar por quien tiene la responsabilidad, ¿verdad? Es verdad que tenemos que empezar por quien lidera. Sí, es verdad que es un tema de liderazgo y es un tema de liderazgo positivo. No es un tema de yo mando, es un tema de yo respondo. Hay que cambiar toda la perspectiva del liderazgo. Estar ahí no es solamente un privilegio, es una carga. Porque cargas con todos y todas. Y cargas con su seguridad. Entonces, cuando yo quiero ver el tema de la seguridad, claro que lo tengo que ver agarrando la pirámide de Galtung. Ahora les voy a contar a todos los que no saben qué es. Agarrando la pirámide de Galtung, que es una pirámide que Galtung, noruego por cierto, crea para hablar de la violencia en general, y bajarla a un contexto de violencia específica. Y la violencia específica es la inseguridad laboral, porque la inseguridad laboral no es otra cosa sino violencia. Y por supuesto, también la inseguridad laboral se puede representar como un iceberg, así como Galtung representa toda la violencia. Un iceberg, ¿saben? Ustedes dibujan en su cuaderno, en su hoja, frente a ustedes en este momento, un triángulo y después lo cortan con una línea y en la parte de arriba es la punta del iceberg. La punta del iceberg son los supuestos 1.400 muertos que acabamos de ver. ¿Sí? Son los supuestos 1.400 muertos. Son ese número ridículo de enfermedades profesionales, unas 7.000 en un país como esto, ¿no? Esa es la punta del iceberg. Entonces, ven, nosotros creamos leyes, normas, ¿sí? Para atacar esa punta del iceberg. Porque lo que nos importa es que la gente no se lastime. Cuando en realidad deberíamos de atacar sobre todo lo que está debajo de esa línea que trazamos y que divide, que parte el triángulo. La parte que está abajo tiene dos vertientes. Una es la violencia cultural y la otra es la violencia estructural, que son los dos pilares que mantienen afuera del agua esa punta de los 1.400 muertos. Nosotros preferimos normalmente, como sistema, no atacar las dos vertientes abajo del agua, que deberíamos de hacer sobre todo esto, ¿no? Porque aquí es un problema, me parece evidente de la presentación que hizo Miguel Ángel, un problema de cultura y un problema de estructura. Y eso duele. Y eso duele. Para que ustedes me entiendan y no nos vayamos por equivocaciones, la violencia cultural es todo lo que tiene que ver con nuestra manera de pensar, ¿no? Así que muchos accidentes evidentemente se dan también por cultura del trabajador, pero sobre todo por cultura del liderazgo.
Pero está la violencia estructural. Y la violencia estructural es sistémica. La violencia estructural se esconde detrás de muchas protecciones. La producción, la calidad, los clientes, las exigencias del mercado, la competitividad. Y sacrifica la seguridad. Eso es un tema. ¿Qué es la violencia estructural de un edificio? Digo, para que nos entendamos la metáfora. El hecho que no haya baños para gente que no tiene piernas. El hecho que una silla de ruedas no pase por la puerta de un elevador. Esa es la violencia estructural de un edificio, ¿no? Porque ahí la estructura se entiende bien, porque es la arquitectónica. El hecho que tú tengas sin pierna llegar al cuarto piso sin elevador. Que es como decirte a ti, que no tienes pierna, tú al cuarto piso no vas. Esa se llama violencia estructural. Bueno, ahora cada quien con su propia fantasía, pero también con su propia imaginación, pero también con su propia experiencia profesional, cada quien traslade ese ejemplo arquitectónico a su propia estructura empresarial. Y vea cuáles son las violencias estructurales que provocan los accidentes laborales. Claro. Eso, yo creo que no quiero acaparrarme, ¿verdad?, el espacio porque me gusta el ping-pong. Entonces, a mí con esas dos reflexiones me parece que yo ya le entré. Y creo que el tema de la responsabilidad es igualmente importante al tema de la conciencia. Son dos temas esenciales, Miguel Ángel. Y me callo para escucharte. Y para escuchar, obviamente, a otros, si quieren. Adelante. No sé si alguien quiera... ¿estás ahí, Francisco? Francisco, no sé si tengas alguna pregunta para ir agarrando el tema. Creo que Paolo toca, pues toca el iceberg que nosotros conocemos también como pérdidas y obviamente en el fondo está todos los incidentes y todas las cuestiones, pero me gusta mucho este tema que agarra Paolo del poder, el poder. Recuerdo nada más una frase de Sócrates que decía: yo respeto mucho a los héroes de la guerra, pero respeto más a la gente que llega a gobernarse a sí mismo. A mí me fascina esa frase de Sócrates, ¿no? El poder no es para dominar, sino es para dominarte a ti, lo que llamarían autarquía. Adelante, por favor, Francisco. No sé si tengas algún comentario. Está apagado tu micrófono. O tal vez el volumen. O el volumen. El volumen. Mari, ¿le puedes mandar un mensaje a Francisco que a lo mejor puede ser el volumen? Sí, porque seguimos no escuchándolo. Bueno. Bueno, entre tanto yo le quiero preguntar a Paolo, nos habla de la violencia cultural y todavía subirse más abajo la violencia estructural. Creo que esto es más compleja atacarla o no. Quisiera que nos dieras un poco de tu filosofía para atacar la violencia cultural. Ya, ok, entiendo, al menos así lo interpreté, que principalmente tiene que ver con el liderazgo, pero de qué otra manera lo podríamos ver, o sea, plasmado y al mismo tiempo que pudiéramos tener algunas estrategias pues para contrarrestar esa violencia. Sí, claro, claro. En la realidad sería maravilloso, José Martín, que nosotros fuéramos formados humanamente a esa cultura de la seguridad. Sería maravilloso, pero así no es. Así no es. Vivimos en una situación de hipocresía permanente, ¿no?
Estamos en el sistema que habla de seguridad, pero no forma para la seguridad. El sistema que habla, por ejemplo, de adicciones, y es un sistema profundamente adicto, ¿no? Eso es curioso, ¿no? Vivimos siempre en esa dualidad, ¿no? Que más que una dualidad es un oxímoron, es decir, el sistema es el oxímoron de sí mismo, porque se contradice en lo que dice y lo que hace. Y eso está fuerte, ¿no? Porque cuando llegamos a hablar de seguridad en el trabajo, hablamos de seguridad en el trabajo en un sistema de extraordinaria competitividad. Es decir, donde en la realidad, nosotros crecimos en un sistema donde todo, todo se puede jugar para llegar primero. Creo que ahí lo que nos queda, ya que la formación, la educación no nos ayuda, hablar de educación significaría atacar directamente la violencia cultural, pero eso significa cambiar las cosas en 20 años, no en 20 meses, no en 20 años. Lo que nos queda es incidir en la conciencia de las personas, es enseñar a las personas cuál es su papel, e enseñarle la realidad, quitarle los lentes oscuros, quitarles la venda. De alguna manera, lo digo con mucha prudencia, hay que violentar las personas, porque sí es una violencia la de quitarte la venda, sí es una violencia la de enseñarte tu propia responsabilidad hacia a ti mismo, como reconocen varios de los trabajadores que respondieron la encuesta, pero sobre todo tu responsabilidad hacia los demás, respeto a los demás, ¿no? Que es el tema de todos los directivos que tienen a cargo la seguridad de las personas y que creen que cumplen simplemente cumpliendo con las normas. Y lo digo así, es simplemente porque es una de las muchas pantallas que las personas usan para esconder su propia responsabilidad. Bueno, yo cumplo con la ley. Yo tengo el gel antibacterial a la entrada. ¿Me entiendes? Cuido que esté siempre llena la botella. Es decir, esa idea que con que yo cumpla, ya la hice. Y si pasa algo, entonces la responsabilidad no es mía. Es una idea bárbara de la responsabilidad, porque estamos reduciendo la responsabilidad a un formalismo. Es evidente que la persona tiene que ir más allá de las normas, ir más allá del orden. Y si me lo permiten, no quisiera aburrirlos con esto, pero tengo otra historia que cuenta Martin Buber que me parece formidable, ¿no? Porque Jacobo... ¡Avanti! Avanti, sí, que Jacobo... ¡Avanti, Paolo! Por favor. No, es que Jacobo evidentemente era un rabino problemático, entonces iba siempre con Samuel, ¿no? Un día fue y le dijo, mira, yo Samuel no puedo dormir, porque yo la mañana cuando despierto no recuerdo dónde están mis cosas, entonces no puedo dormir. Le dice Samuel, bueno, Jacobo, pero tú cuando te quitas la ropa, anota en una bitácora donde la dejas. Entonces tú te quitas los zapatos y anotas los zapatos debajo de la silla. Te quitas los pantalones arriba de las sillas. Te quitas la camisa y pones la camisa arriba de los pantalones. Y hacia adelante, ¿no? La mañana... Qué bueno que no tú seguiste abres... más a fondo, Paolo. Qué bueno que te quedaste hasta la familia. No. Te quedan los pantalones. Sí, claro. Duerme vestido, Jacobo, duerme vestido. La mañana cuando te levantas, agarras el papelito y encuentras todo. Ven, Samuel está dando las normas. O sea, esas son las normas. Son normas de seguridad, querido Jacobo. Tú tienes que cumplirla. Entonces, Jacobo, la noche, ¿qué hace?
agarra su papelito, su pluma, se quita los zapatos, anota dónde están los zapatos, se quita la camisa, anota dónde está la camisa, el saco, los pantalones, el sombrero en el perchero y se duerme. La mañana, Jacobo se levanta, agarra el papelito y ve, la camisa está en la silla y se la pone. Los pantalones están en la silla. Ah, sí, ese los pone. Los zapatos están debajo de la silla. Ese los pone. El saco está en el perchero. Ese lo pone. El sombrero está en el perchero. Ese lo pone. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Dónde estoy? ¿Ves? Historia formidable. No, qué bárbaro. Porque no hay ninguna norma Está interesantísimo. Eso es, que conteste esa pregunta. Y por supuesto, la única pregunta que vale la pena es la última. ¿Y yo dónde estoy? Esa es la pregunta que debería de hacerse un responsable de recursos humanos. Eso debería de ser la pregunta que debería de hacerse siempre un responsable de la seguridad en la planta. Porque una vez que hace el chequeo de todas las cosas que tiene que hacer, él dice, wow, soy el mejor de todos, todo lo palomé perfectamente. La pregunta que queda, ¿y tú dónde estás? Porque es esa la responsabilidad. Es un drama, ¿verdad? De la respuesta a esa pregunta. Es un drama porque multiplica la responsabilidad, porque no es suficiente, evidentemente, palomear una paginita de cosas, así como no era suficiente saber dónde estaban los zapatos. Eso es la cosa que a mí me parece formidable, ¿me entienden? Cuando queremos cambiar la violencia cultural, que yo aquí llamaría, ¿no?, la seguridad cultural, porque tenemos que tener una seguridad cultural y tenemos que tener una seguridad estructural para poder alimentar la paz. La paz, yo la llamo la paz, pero llamémosla así técnicamente, la seguridad positiva. Porque la seguridad positiva, José Martín, no es la de disminuir los accidentes en el trabajo. Esa se llama seguridad negativa. Es decir, no es mala la seguridad negativa, pero es una seguridad que significa la negación de algo. Mientras nosotros tenemos que construir una seguridad positiva que vaya más allá de la negación de algo. No estoy menospreciando la seguridad negativa, al contrario, yo diría que no existe seguridad positiva si no hay seguridad negativa. Es decir, hasta que la gente se corta una mano en una máquina, no hay seguridad, es evidente. Pero el hecho que la gente ya no se corte la mano en una máquina no significa que haya seguridad. Eso es lo que verdaderamente debería de llamar la atención a quien tiene la responsabilidad. Que la seguridad negativa es necesaria, pero no significa que haya seguridad. Eso es. Entonces creo que ahí, yo lo sé que es complejo, y que muchos ahora dirán, no, pero ese es un juego de palabras, pero esa es la complejidad de la realidad. Y las cosas hay que abordarlas desde un punto de vista complejo. Adelante, Miguel Ángel, disculpa. Me gustó mucho esta metáfora. Mira, viendo el estudio que acabamos al inicio, cuando entrevistan a estas gentes que han tenido varios accidentes, me pasó una experiencia a mí. Iban a correr un trabajador que había tenido 4 accidentes muy fuertes en una siderúrgica. Yo pedí hablar con él. Cuando nos sentamos a ver los accidentes que había tenido, estuvo a punto de morir en algunos, y lo entrevisté y me contestó. Cuando él pensaba que yo lo iba a correr, le dije, no, yo vengo a tratar de platicar contigo. Me dice, ¿sabes qué, Miguel Ángel? Lo que pasa es que yo fui abandonado desde niño, con un padre alcohólico, etc., y con maltrato. Y muchas de las gentes que entrevistan en este estudio que vimos al principio,
hay características de esas. ¿A qué? Voy directo al grano. Al final el autoconcepto de algunos trabajadores es muy pobre también, Paulo, por las características que estamos hablando, porque yo creo, tú corrígeme como pedagogo, pero creo que la autoestima, el autoconcepto lo vas teniendo en la infancia con tus padres. Son los que te van ayudando a tener esa fuerza para enfrentarte a la vida. Entonces, si es un problema, es uno de los problemas que a veces es muy serio, porque pues yo creo que es multidisciplinario, ¿no? Pero ves, Miguel Ángel, es una cultura sistémica que solo marginalmente tiene que ver con la condición socioeconómica, ¿no? Claro. O la condición socioeducativa. Estoy pensando que así como yo me encuentro, ¿no? Y ustedes se los encuentran todos los días, al obrero en la calle que está martillando con el martillo automático la calle con los audífonos de seguridad al cuello, ¿no? Sin tenerlos donde tendría que tenerlos, que uno dice, bueno, entonces tú te lo buscas, ¿no? Así como encuentras eso, dices adentro de ti, la ignorancia de la gente, no, ¿qué significa no ir a la escuela? Un montón de lugares comunes que tenemos en la cabeza. Después tienes al funcionario del banco, que tiene hasta una maestría en Estados Unidos y que queda encerrado en su oficina hasta las 12 de la noche y que regresa a su casa, no ve a sus hijos porque ya están dormidos desde hace 3 horas y sale de la casa a las 7 de la mañana para regresar otra vez a las 12 de la noche. Es decir, hay diferencia enorme desde el punto de vista socioeconómico, educativo, pero hay una violencia cultural que pertenece a los dos. Y así como no hay autocuidado, porque es muy pobre la cultura de la seguridad en el trabajador que yo llamaría con su nombre antiguo, el obrero, ¿sí? A veces no hay esta cultura tampoco en el directivo. Es correcto. Él también en su propio ámbito se violenta cotidianamente. Es decir, es una víctima de violencia exactamente como el otro. Quizás está expuesto a riesgos diferentes porque él no está frente a una máquina que le puede cortar la cabeza, qué sé yo, pero sí, él no se cuida para nada y es presa de la misma cultura porque es una cultura sistémica. Y cuando un sistema no está dispuesto, Miguel Ángel, a cambiar su propia cultura, pero promulga las normas de seguridad y de prevención, tiene un doble discurso. Porque ¿una doble moral? Claro, no está dispuesto a ceder un metro de su cultura que mata a las personas, pero crea todas las herramientas para que la gente se cuide. Es el doble discurso, ¿no? Es el discurso de quien no quiere cambiar la cultura, de quien no quiere por ninguna razón, porque no le conviene cambiar la estructura, pero pretende que la punta del iceberg disminuya. Ma el iceberg no disminuye si no lo atacas desde abajo. Y esto es evidente. Y nadie quiere tocarlo de abajo. Todo el mundo arriba. Todo el mundo con normas que tienen que ver con lo de arriba, nada con lo de abajo. Y eso es un tema complejo. ¿Sabes cuánto dura la tensión después de haber tenido una muerte en una empresa por un accidente de trabajo? No dura más de 3 meses. El ambiente psicológico. Después se olvidó todo. Acabo de ver un caso de... Fíjate nada más que curioso. Quiero preguntarle una cosa a Paulo, perdón por la interrupción. Hablas de la cultura negativa, a ver si lo estoy interpretando bien, y que dices que además es necesaria. Normalmente se mide, la seguridad se mide por hechos, por esas cuestiones negativas. Tú dices, ¿cuántos accidentes tuviste? Pues tienes ese nivel de seguridad. Sin regresarte, y tiene mucho que ver con lo que tú decías, sin regresarte y ver la violencia positiva, ¿no? Exacto.
Exacto. ¿Y qué es más correcto importante? esa Sí, interpretación. pero ¿qué es más importante, José Martín, al final? La disminución, es una pregunta compleja, ¿eh? No es una pregunta retórica. La disminución de los accidentes o el hecho que tú sigues teniendo un montón de inseguridad positiva, es decir, una inseguridad debajo del agua que no vas a tocar por ninguna razón. Es evidente que disminuir los accidentes es importante porque por cada accidente que tú reduces, hay una persona que no se lastima. Es decir, eso es fundamental, yo no lo estoy menospreciando, pero tú no puedes limitar el concepto de seguridad a disminuir los accidentes, porque Ahí está. entonces todo lo que está abajo sigue ahí y, y mañana, cuando menos te lo esperas, los accidentes se disparan otra vez. No es así que se interviene. Eh, 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 Quisiera, bueno, Miguel Ángel, termina lo que estabas diciendo sobre cuánto dura ese desconcierto, esa tensión, porque después sí yo tengo una Perdón, idea Miguel. sobre, No, tengo una bueno, lo idea que pasa sobre que eso. hace 3 meses me hablan por teléfono de una empresa siderúrgica en el estado de San Luis y me dice, Miguel Ángel, urge mucho que me ayudes en este concepto. Acaba de morir un trabajador que además era hijo de un administrador de la planta. Y le dije, bueno, ¿por qué no me mandas la investigación de accidentes? Y él quería que diéramos un curso a los directores y a los gerentes. Al final no se dio nada y ya me dejaron de hablar. Yo lo que hice fue nada más volver a retroalimentarlo, decirle, bueno, que eso se suspendió, ya se había olvidado todo, Paolo. O sea, es completamente antiético y era un hijo de un administrador que trabajaba en esa empresa. A los 3 meses se olvidó todo. O Sí, sea, sí, sí. somos los humanos un desecho para mucha de la vida. Sí, claro, claro. Estoy pensando en una cosa, perdón, espero que no se perciba como, como un cambio de ruta repentino, porque no lo es. Cuando yo tenía 20 años, a finales de los 80, inicios de los 90, ¿se acuerdan? Explotó el SIDA. Se lo recordarán, fue un trauma, ¿no? Fue un trauma tal, porque moría la gente, ¿no? Moría la gente, Dios mío. Y moría porque, no solo porque se inyectaba con una heroína, con una jeringa infecta, moría porque se acostaba con alguien. Y entonces, algo que no se hablaba antes, ¿no? Se pusieron bastante de moda las campañas de los condones, ¿no? Utilizar los condones no para no procrear, sino para no infectarse y no infectar. Y toda esa generación vivió bajo una presión psicológica importante, ¿no? Sobre el sexo, sobre las relaciones. Esa generación, Miguel Ángel, procreó otra generación que le vale. Ah, Pero el SIDA no es que ha desaparecido, ¿verdad? Se muere igual. Digo, a lo mejor ahora se muere menos porque hay terapias, pero es una desgracia. Y hoy, la verdad, los condones se usan solo exclusivamente para no embarazarse. De la higiene no le importa nada a nadie. Es decir, la norma de seguridad desapareció en una sola generación, pero el riesgo sigue. Y no es cualquier riesgo. Y la gente se acuesta con una, dos, tres, cuatro, cinco personas sin protección. ¿A qué me refiero? Que esa actitud que tiene la empresa con la muerte de uno, que después de 3 meses ya se acabó porque ya entramos otra vez en una, ya lo olvidamos, como tú dices, ya no significa nada, pertenece a una actitud del presente, ¿no? Tenemos 320,000 muertos en este país en los últimos 15 años y a la gente le vale. Desaparecieron más de 80,000 personas y tú no lo piensas. Puede ser también un mecanismo de autodefensa. Puede ser también un mecanismo de decir, ¿sabes qué? No lo pienso porque si lo pienso ya no salgo de casa. Pero sí es preocupante la indiferencia ante la muerte.
Y es preocupante que al final la muerte de un chavo en una planta se reduzca después del trauma inicial a una estadística. Oye, espérate, pero al final es uno, mira cuántos somos. Digo, no es que pasa todos los días, ¿no? ¿Sabes qué? Lloramos 3 meses y ya se cierra el capítulo, porque no es que muere uno cada semana. Murió él, lástima. Además era hijo de uno de los jefes. Bueno, eso no se hace, ¿verdad? Pero paz, ya lo superamos. A eso me refiero, ¿no? Tenemos una indiferencia ante la muerte, una indiferencia ante el dolor del otro que es preocupante, que es preocupante. No es solo de la empresa, es de cada uno de nosotros y de nosotras. Escuchamos que encontraron una fosa común con 200 cuerpos y nadie de nosotros se pregunta quiénes son. Evidentemente la muerte ya no es tan impactante para nosotros. Imagínate la de un chavo en la empresa. Claro. Y además, ¿qué piensa la opinión pública? No que la empresa es insegura. Seguro él fue imprudente. Esa es la mentalidad que tenemos. Nosotros tendemos en esta sociedad a culpar a la víctima. Siempre tendemos a la victimización de la víctima. Ah, murió, es su culpa. Vamos, ustedes lo saben. La agredieron, la violaron y la mataron a las 2 de la mañana. ¿Y que andaba a esa hora sola en la calle? ¿Que no lo sabe, que no se hace? ¿Y cómo andaba vestida? Ah, tenía una faldita corta. Ah, bueno, si te lo buscas, mueres. Este razonamiento que tenemos, que es cultural, sobre la mujer que mataron en la noche, ¿no? Porque ella no tiene derecho a salir sola a la calle a la hora que quiere, lo tenemos también con el trabajador. Ah, murió, seguro hizo una de las suyas, seguro estaba ebrio, seguro estaba drogado, a lo mejor no respetaba las normas de seguridad porque le daba flojera. Es decir, la culpa siempre es suya, nunca es del sistema, es siempre suya. La víctima se revictimiza siempre en este país. Oye, Paulo, cuando tú das clases a jóvenes, Sí. ¿cuál es tu experiencia en que ellos logren conciencia y entiendan lo que es el deber? Porque es algo muy discutido que los millennials como que le dan vuelta al deber. ¿Tú qué haces? ¿Cuál ha sido tu técnica para poder hablar con gente joven? Que al final, bueno, no es lo mismo que hablar con un adulto, estarás de acuerdo. El problema con las empresas es que no nos ubicamos, que estamos hablando con adultos, que son adultos que requieren información ya de hace tiempo para enfrentarse a muchas cosas. El joven todavía Sí. puede divagar y decir, bueno, tú, ¿cómo ves ese aspecto de crear conciencia en un estudiante? ¿Qué métodos utilizas? Sabes, te voy a decir una cosa, no quiero aburrirlos con este tema, pero creo que es puntual. Los millennials son una generación. Los estudiantes que ahora a mí me llama mucho la atención son los que se llaman ahora la generación Z, los que nacieron ya en el tercer milenio, ¿no? No son los millennials, son otra generación, los que tienen 17, 18, 19 años. Ellos no son millennials, tienen otro perfil. Es un perfil no post-ideológico, sino un perfil totalmente nuevo, donde la ideología, por ejemplo, no tiene ningún espacio. ¿Por qué hago esta premisa? Porque no es lo mismo hablar con un millennial que hablar con un muchacho de 18 años. El muchacho de 18 años hoy te sorprende por la calidad de pensamiento que tiene. Nosotros somos un poco atrasados respecto a él porque nosotros venimos de un mundo ideológico, un mundo que se construyó de un lado o del otro de un muro. Y se construyó de un lado y del otro del muro también el discurso de los derechos laborales, por ejemplo, y también el discurso de la seguridad. Es increíble. El discurso del trabajo, con la T mayúscula, se construyó alrededor de ese muro que dividía el mundo. Nosotros, no estoy hablando mal de esta generación de este lado del muro, pero sí teníamos esa cosa fuerte, ¿no? Que era la presencia ideológica, ¿no? Y yo creo que hoy el discurso de la responsabilidad
se abre brecha mucho más fácilmente, tú no lo creerás, en la gente de 18 años que hace unos 10 años. Es totalmente distinto hoy hablar con ellos de responsabilidad. Claro está que es mejor hablar con ellos que con un hombre de 50. Tengo 52, entonces estoy hablando de mi generación. Porque al hombre de 50 años lo tienes que deconstruir. O sea, no es suficiente construir algo, lo tienes que deconstruir. Es decir, el hombre de 50 años está construido de una manera que no comprende lo que dices. No estoy diciendo que no lo entiende. Lo entiende perfectamente, pero entre entender y comprender, querido mío, hay una diferencia enorme. Es decir, entiende todo, no comprende nada. Cuando se trata de ponerlo en acción, no lo hace porque no lo hizo suyo. Comprender te da esa idea, ¿no?, de abrazarlo. Y si tú no abrazas, porque comprender significa abrazar. Cuando tú comprendes a alguien, lo estás abrazando. Por eso yo no es que comprendo Hitler. Cuando la gente me dice, ah, no, pero Hitler hay que comprenderlo. No, yo puedo entenderlo a Hitler, porque yo puedo entender cualquier cosa. No lo voy a comprender. Pero la persona a la cual tú le das todo el speech, que tú le das la formación sobre seguridad laboral, lo que tú dices lo tiene que comprender, porque si se limita a entenderlo, cuando se trata de ponerlo en práctica, no lo hace, porque no le pertenece, porque no es suyo, porque es tuyo. Y no hay por qué. Es el fracaso de los libros de texto gratuitos sobre valores, civismo y ética en este país, que no son comprensibles, se pueden solamente entender, entonces dejan el tiempo que encuentran. Ese tiempo que encuentran lo dejan también los manuales de seguridad, que explican todo, pero la gente no los comprende a fondo. Entonces, la generación que yo tengo ahora frente a mí, justo en este momento histórico, es una generación novedosa, extraordinaria. O sea, gente que ya no tiene estructuras previas, que está quizás completamente destructurada, pero está perfectamente también abierta a nuevas estructuras. Sí saben de medio ambiente mucho más de nosotros y comprenden mucho mejor todo el discurso de la seguridad ambiental, que tiene que ver también con la seguridad en el trabajo, y lo comprenden así, porque les pertenece y no tienen tantas etiquetas, ¿no?, que los distraen. Ellos sí comprenden las cosas. Me parece que en eso sí tenemos un horizonte de esperanza, ¿no? Un horizonte de esperanza. Claro está, Bueno, Miguel Ángel, discúlpame, que las universidades pues se ocupan deformándolos, es decir, se ocupan transmitiendo todavía el evangelio del sistema. ¿Por qué? Porque ellos tienen 18, pero sus profesores tienen 60 y pertenecen todavía a ese siglo anterior y los van a formar como ellos creen que hay que formarlos, y eso es un riesgo grave. Por eso, ¿no? ¿Cuántos directivos de 30 tú encuentras en tu trabajo? No creo que sean la mayoría. no. ¿Sí? Claro, porque los directivos están a otro nivel generacional. Cambiar esa generación es difícil. Interesante. No sé si alguien más quiere dialogar, que me parece mucho mejor que monologar. Bueno, yo quería hacer un comentario. Hace rato ya se me olvidó. Sí, es que me dejé llevar. No, a mí me gustó mucho la reflexión hace rato de a veces, y la gente que nos dedicamos a esto, a la parte de la prevención, la gente que está a cargo de la función de seguridad, me ha tocado ver que llenan mucho esto de los checklists, ¿no? Una lista de verificación donde hay un equipo que cumple con estas características y nos toca también ver lo que cumplen con la función de hacer auditorías o cumplen con la función de hacer chequeo de comportamientos, ¿no? Pero me gustó mucho la reflexión de cómo se tocó bueno, espérame, ya sé dónde está la guarda, ya sé dónde está esta cuestión de la máquina,
ya sé que el procedimiento dice que tienes que actuar esto, pero yo creo que a veces la gente que los aplica, en este caso la gente cargada de la función o hasta un supervisor o hasta un líder, pues pierde conciencia de dónde estoy yo, ¿no? ¿Dónde estoy yo? Porque yo es cumplir por cumplir, ¿no? Hay una norma que me dice, pues tienes que cumplir con cierta cantidad de inspecciones al día o con ciertos elementos que tú tienes que estar inspeccionando. Pero yo creo que a veces falta esa parte de sentir, pues, ¿dónde estoy yo, no? ¿Dónde estoy yo como encargado, con el que, o hasta el mismo operador a veces, ¿no? Que lo ponemos a llenar un documento y pues mira, mientras la máquina tenga esto, tú no te preocupes, tú. Y entonces, dónde está el operador? ¿Dónde está el que hace el checklist? ¿No? Me gustó mucho esa reflexión porque vamos, yo creo que ahí tenemos que pegarle, si nosotros queremos hacer un cambio en la mentalidad de los que aplican y hasta el mismo operador, bueno, pues más que ver si cumple o no con el requisito, pues ten en cuenta lo que tú tienes que hacer, ¿no? Yo sí Sí, quería detenerme un poquito en esa parte. pero fíjate, ¿cómo te llamas? Perdón. José Luis Sánchez, José Luis, porque aquí apareces como control de riesgos. Me parece un nombre un poco empeñativo. Sí, no, fíjate, José Luis, aquí surge una cuarta palabra que me parece importante, ¿ves? De la responsabilidad. Nosotros subimos a otro nivel, que es la corresponsabilidad. Antes, citando a Sócrates, creo, no quiero equivocarme, eh, eh, Miguel Ángel recordaba la figura del héroe, ¿no? Elías Canetti, que fue un gran premio Nobel de la literatura en 1981, creo, escribió una frase, recuerdo perfectamente, en un libro que aconsejo a todos, que se llama La provincia del nombre. Escribió una frase que a mí me mueve mucho. Dice Elías Canetti, dichoso el pueblo que no necesita héroes. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Que nosotros somos el país de los héroes, pero yo vengo de otro que es otro país de los héroes, es decir, tenemos hasta el héroe desconocido, y después tenemos los niños héroes, etc. Bueno, tenemos héroes para todas las ocasiones, en todas las salsas. Porque el héroe no es otra cosa sino el testimonio viviente o muerto, muchas veces, más bien muerto, de nuestra irresponsabilidad. Porque el héroe está solo. Es una de las características típicas del héroe, ¿no? David, se me ocurre David, ¿no? ¿Qué hace David? Se enfrenta a Goliat. David es chiquito, Goliat es un gigante. ¿Por qué David en los demás dónde estaban? Los demás no tienen nada, porque los demás tenían miedo, porque a los demás no les importaba. Es decir, el héroe es el testimonio es el testigo de la irresponsabilidad de los demás. Entonces, ¿a qué me refiero? Entonces, que después del nivel de la responsabilidad, habría que construir en el ambiente de trabajo la corresponsabilidad. Porque cuando yo lleno, ¿sí?, la hojita de chequeo, como dices tú, José Luis, en ese momento, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estoy haciendo responsable o me estoy deresponsabilizando? Según tú. Cuando yo soy uno que dirige un área, estoy haciendo ese chequeo, palomeo las cosas. Una vez que palomeo que todo está bien, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estoy responsabilizando o deresponsabilizando? Yo creo que a veces te desresponsabilizas, ¿no? Porque está bien, Claro. está ya, ¿no? Claro, no, te estás deresponsabilizando, porque una vez que llenaste el papelito, ¿cómo se dice? Carta canta. Es decir, todo está bien. Ahora no me vengas a decir que la responsabilidad es mía, porque mira, la responsabilidad se trasladó a ese papelito, que es como decir que la responsabilidad la tienen las normas. Y una vez que se cumplen con las normas tienen que responder, no yo. Nosotros tenemos que pasar a otro nivel, que es el nivel de la corresponsabilidad, que por supuesto
tiene que ver con las normas, porque si no hay normas, es evidente no se pueden hacer las cosas, pero tiene que ver con la persona que tiene a cargo un área y tiene que ver, como tú decías justamente, con cada uno de los operadores y de las operadoras, porque también ellas y también ellos tienen una responsabilidad diferente, porque están en otro nivel del sistema, pero sí tienen una responsabilidad. Y si no fuera otra cosa, tienen una responsabilidad hacia sí mismos, ¿verdad? Porque la última persona, ¿no?, que tiene que responder es hacia ti mismo, ¿no? Cuando, a mí me preocupa cuando leo que yo no quiero accidentarme para no perder el trabajo. ¿Cómo? Tiene razón Miguel Ángel cuando se preocupa porque en el último renglón, es decir, el porcentaje más bajo dice porque yo soy importante, porque mi salud es importante, debería de ser lo primero, ¿no? Ves, José Luis, cuando estás en un avión y te explican la sobrecargo, lo que tienes que hacer en caso de emergencia, típico momento, ¿no?, de seguridad, que nadie escucha. Que eso también es una metáfora del trabajo de ustedes, ¿no? Porque ellas están partiendo para explicarte qué tienes que hacer y tú estás leyendo la revista de la aerolínea. Porque te vale. Porque el fatalismo, ¿no? Si pasa algo, no me va a dar tiempo. Entonces, ¿qué te están explicando ellos? Te están explicando algo extraordinario. Te están diciendo que cuando falta oxígeno, bajan las mascarillas del oxígeno y tú tienes que ponértela a ti mismo antes que nada. Y después tienes que ponerla al otro. Esa es una norma de seguridad que implica la corresponsabilidad. Es decir, la primera persona a quien tiene que responder cuando estás frente a un tema de seguridad eres tú. No es el otro. Claro. Eres tú. Pero eso no lo toma en cuenta nadie. Tanto es verdad que en el avión nadie la escucha, esa pobre mujer que explica las cosas. Podría decir cualquier cosa y nadie la estaría mirando, ¿no? Entonces, eso puede pasar también cuando habla Miguel Ángel, ¿no? Él habla, todo el mundo lo mira, o sea, más bien, perdón, Miguel Ángel habla, todo el mundo lo ve y nadie lo mira. Eso. Todo el mundo lo oye y nadie lo escucha. Es típico. Te oigo, pero no te escucho. Te veo, pero no te miro. Claro. Oye, Paolo. Perdón, nada más antes de continuar. Perdón. Perdón, Marisol, no sé si tengamos preguntas de la gente que está en vivo, Ok. porque también estamos en vivo, bueno, se supone que En estamos vivo y directo. en live. No sé si tengamos gente que, que quiera participar, que quiera manifestar algún punto de vista. O no sé si, perdón, también Francisco ya pudo arreglar su micrófono y puede participar. Ah, claro, Francisco quedó a deber. Y le damos la palabra a Francisco. Sí, claro. Tiene apagado su micrófono, creo. No, ya lo cambié y no funciona. No funciona. No. Ah, Bien, solamente lástima. como comentario de Abichu García, dice, bueno, buenas noches. Soy nueva en la industria empresarial y de verdad que como personal de enfermería se ve mucha carencia en la concientización de que somos seres humanos y no máquinas, que somos seres biopsicosociales. Gracias por esa información. Ok, es verdad, es verdad. Mira, Paolo. Sí, y aquí en el chat de Zoom tenemos a Guadalupe Alvarado, que ella quiere aportar una idea. Adelante, Guadalupe. Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues en mi experiencia en el área de seguridad y también del medio ambiente, bueno, Paolo tocó una palabra que es la corresponsabilidad. Es algo bien importante porque, por ejemplo, en la seguridad, muchos creen que solamente la persona de seguridad es el responsable de hacer las cosas, de cumplir las cosas. Y los supervisores quieren que uno se convierta como en una araña con muchos ojos y que pueda estar viendo el comportamiento de todos los trabajadores al mismo tiempo. Y es algo bien, pues, incongruente porque uno no puede estar en todos lados, uno no puede ser omnipresente como dicen que es Dios, ¿no? Entonces,
se deslindan de muchas cosas que deben de hacer. Y pues en ocasiones pues, nos toca fungir un papel pues como de jefes o supervisores a los que se les tiene que reportar ciertas cosas y a la vez debemos de hacer que las personas hagan lo correcto, pero sin ser sus jefes directos. Y es una cuestión bien complicada porque llevas en sí pues lo que hablaba Paolo mucho de los comportamientos, de las formaciones de cada persona, de cómo son, de cómo se han desarrollado, cómo han adquirido habilidades, experiencias a través de su vida. Y, y pues tienes que sacar técnicas y buscar miles de maneras, formas de poderles llegar a generarles una conciencia de seguridad o de medio ambiente. Es una cuestión pues es complicada, no es sencillo. Y muchas personas pues tiran la toalla y se dejan guiar nada más por un sistema, ¿no? Yo cumplo, yo dejo lo que decía José Luis, yo dejo nada más, lleno mi checklist, cumplo con esto, pero es más como dejar ya la toalla, ¿no? Y el seguir en esto y seguir trabajando creo que es algo pues muy padre, muy enriquecedor y que pues al final cuando te das cuenta de que has tocado personas y que has dejado buenos resultados, es como la retroalimentación a esas frustraciones que en determinado momento puedes llegar a tener y te enriquece de manera personal y profesional. Sí, Miguel Ángel, el comentario te lo dejo a ti. Bueno, lo que a mí me da mucha tristeza es que tú lees las normas de la Secretaría de Trabajo, hacen directamente responsable al jefe de seguridad. Es impresionante. Es completamente anacrónico. Yo creo que el jefe de seguridad tiene úlcera de tercer grado, porque es como los directivos se lavan las manos y se quitan el sentimiento de culpa contratando a alguien que le quite la desgracia que ya sucedió o que está sucediendo. Entonces yo contrato a alguien y a veces también pienso, Paolo, no quisiera ser tan drástico, pero pienso que hay muy poca preparación para los directivos en este país con respecto a lo que se conoce como administración de riesgos puros. Es decir, ellos en su vida vieron esa materia. Los riesgos puros son los accidentes, es un riesgo que siempre te va a traer consecuencias negativas, y yo lo que he visto es que ni siquiera hay una preparación para el prevencionista y sí lo asumen como responsable de lo que suceda. Pero la ley mexicana te marca siempre que es el responsable de seguridad. A mí me ha tocado para terminar la norma de los factores psicosociales. Luego le pregunto a una de las gentes, ¿y ustedes qué áreas son de seguridad? ¿Y cuál es tu expectativa? No, bueno, es que yo tengo que llevarme aquí mi modelo porque yo tengo que entrar a los factores psicosociales. Tú vas a entrarle a los factores psicosociales, le digo, Paulo, no, hombre, eso no vas a poder, por favor. Esto es multidisciplinario y necesitas gente que tenga poder y que tenga la firma para hacer esto. Creo que eso sucede en una gran parte de las empresas donde el responsable, de hecho, fíjate, Paulo, cuando hacemos auditorías, no existe ni siquiera el rol y la responsabilidad del jefe de seguridad por escrito. Y dicen, en algunos casos me he encontrado que si llega a haber un accidente, pierde él su bono de productividad y a él lo hacen responsable. Así lo van a medir por los accidentes que hubo. Se me hace un crimen. Claro. No, claro, estoy pensando todo eso, ¿no? Los comités de ética que las empresas tienen que tener. Yo me imagino cómo los van a integrar, cómo van a estar formadas esas personas que tienen que dirimir cosas tan importantes como acoso en el puesto del trabajo, como abuso de poder, como mobbing, que ya están ahí, que el sistema te lo exige, tú como empresa tienes que cumplir con eso. Entonces, lo que hacen las empresas, agarran 4 directivos y conforman el comité, las más despiertas se preocupan
Sí, el comité de ética, las más despiertas se preocupan de poner 2 hombres y 2 mujeres para ser espléndidos, es decir, que le dan importancia a la cuestión de género, pero esa gente no está formada para hacer eso. Entonces, en la realidad, otra vez cumple con la norma, pero no te importa la seguridad de la gente. Ahí tú pones un jefe de seguridad que es un pobre chivo, que al primer accidente la culpa es suya. Es como que es un poco, ¿cómo se llama eso? El pararrayos, ¿no? Que pones para que todos los relámpagos vayan en él, ¿no? Sí, ¿no? Y así, el día que hay una tempestad, una tormenta eléctrica, cambias al pobre jefe de seguridad, con cualquier pretexto pones otro. Y eso no es un buen servicio para la seguridad de las personas, ¿verdad? Que recuerdo, la seguridad de las personas es el bienestar de las personas. No es solamente Claro. no estar mal, es estar bien. Esa es la seguridad de las personas. Psicológicamente, en muchos aspectos, Físicamente, claro. En la salud psicológicamente, integral, claro. Hay empresas que un poquito lo entendieron, no todas están iguales, tampoco se puede ser tan pesimistas, pero en general, evidentemente, siempre prevalecen otros intereses, ¿no? Es evidente. Pablo, yo tengo una duda. Nosotros tratamos de hacer equipos de trabajo en las empresas y ha sido una experiencia muy interesante. Normalmente participan los obreros, los líderes huyen, porque además tienen miles de responsabilidades. Lo que yo siento que, bueno, que por lo menos a mí me ha dado satisfacciones, es cuando tratas de hablar del ser humano, cuando los confronto como seres humanos. Me gustaría que nos dijeras, mira, yo a veces creo que si no tienes la estructura o la cultura para poder enfrentar y para poder confrontar a alguien y como ser humano, el trabajador es muy sensible y se da cuenta que lo que tú le estás tirando es algo completamente choro, es algo que no sirve, te Claro, huele muy rápido. Tú, claro, no sé si es claro lo que estoy diciendo, o sea, eh, claro. es para mí más fácil cambiar una máquina, la muevo, pero cambia un ser humano, o sea, ¿cómo vas a dar algo que Claro. tú no tienes? O sea, Sí, para mí que esta carrera debería tener una fuerza, mucha fuerza de humanismo, porque al final eso es lo que te da el giro y haces que la gente, te haces más creíble ante la gente que la estás cuestionando. No sé. sí, sí. Yo hablo de mi experiencia, ¿no? Y creo que se puede trasladar a muchas otras, a otros ámbitos. Si yo les hablo a los policías de derechos humanos, ellos no me escuchan. Si yo les digo cómo tienen que tratar a la gente, me dan el avión. Al contrario, a mí me mandaron aquí, tengo que estar aquí 2 horas a escucharte, después me voy porque me hartaste. Pero si yo los tomo el discurso de otro punto de vista e empiezo a preguntarles cuántos de sus derechos se violan, si yo les hablo a los policías hablando de la violencia que sufren, yo no tengo que enseñarles a tratar bien a los demás, porque ellos están aprendiendo hablando de sí mismos. Creo que tratar a las personas como seres humanos es fundamental y otra vez no es nada cursi. Y sí, lo ideal, creo que ya una vez lo platicamos, y yo sé que eso culturalmente en México es imposible, pero eso es devastador. Lo ideal sería que en ese grupo de trabajo estuvieran todos. En ese mismo grupo de trabajo tiene que estar el jefe en la última llanta del carro. Y tienen que estar los directivos intermedios. Basaglia, que fue el hombre, un psiquiatra que reformó los manicomios en Italia y en Europa, los llamaba grupo operativo. Y los grupos operativos eran justamente grupos donde estaban todos. Era incómodo para los médicos estar en el mismo grupo que los enfermeros. Es muy incómodo para los enfermeros estar en el mismo grupo que los enfermos. Claro. Pero ese
ese sistema que él llamaba justamente grupo operativo, porque operaba, no era como tú dices puro choro, ¿sí? Operaba. Ese sistema permitía a las personas de escucharse mutuamente, no desde su cargo, no desde su función, sino desde su propia humanidad. Entonces el trabajador descubre que cuando el jefe regresa a su casa, tiene problemas. Y el jefe descubre que detrás de ese trabajador está un hombre como él, que tiene hijos, que tiene esposa, que tiene que hacer cuadrar el balance familiar con el sueldo que tiene, que por cierto es el sueldo que tú le das. ¿Sí? Y eso cambia totalmente la perspectiva de la seguridad. Porque otra vez tú estás construyendo de manera cooperativa el conocimiento alrededor de la seguridad. En pedagogía, ya que para eso estaría aquí, porque yo soy pedagogo, ¿verdad? A veces hasta yo me olvido de eso y pido disculpas, porque sí, pero soy pedagogo. En pedagogía, el único conocimiento que te queda es el que construyes. El que te dice desde afuera, lo puedes memorizar, aprender por un rato, haces el examen y lo pasas. Pero vamos, ustedes lo saben, no quiero hablar de los ingenieros porque sería como decir una blasfemia en la iglesia ahora, ¿verdad? No se hace. Pero hablemos de los médicos. Agarren un médico cualquiera, un cirujano famoso, de esos que opera a la gente y la vida de la gente depende de él. Pongan a hacer un examen de medicina. Lo reprueba. Ese hombre que salva la vida a la gente y mi vida depende de él, se va a hacer un examen de medicina junto con los estudiantes de 20 años, lo reprueba. ¿Por qué? Porque ese conocimiento él no lo construyó. Lo que no se olvida es lo que se construye. Entonces, el conocimiento alrededor de la seguridad debería de ser una construcción cooperativa. Por supuesto, guiada, orientada por los expertos, pero una construcción. Porque si es algo vertical, un proceso de transmisión, la gente te puede entender en ese momento, puede cumplirlo el día siguiente, pero después de 10 años, eso ya lo olvidó. Y ese es un tema. Fíjate que nosotros utilizamos parte de lo que es la educación constructivista y siempre respetamos mucho los saberes de la gente que llega. Nos gusta mucho respetar sus conocimientos. Y hay un aspecto que tomamos, ya se nos quedó congelado, Paolo, yo. Ahí está. No estoy congelado. Bueno, yo estoy bien calientito. Mira, hay varias cosas que me gustaría tocar contigo en el aspecto de pedagogía. Uno es la educación constructivista o aprendizaje significativo. Y otra cosa que nos ha dado mucho resultado, bueno, o por lo menos es lo lúdico, lo lúdico. Cuando tú haces talleres con los trabajadores y que imiten a sus jefes, bueno, es una preciosidad, te lo juro, sale de ellos todo su ser y es como una catarsis. Haz de cuenta que yo les digo, a ver, hagan un roleplay sobre X, sobre un curso, y entonces empiezan a actuar de una forma increíble. Entonces, para mí lo lúdico también ayuda mucho a crear una conciencia crítica. Totalmente de acuerdo, pero para que lo lúdico sea efectivo, se necesita una cultura del aprendizaje. Por ejemplo, eso que tú acabas de decir es una técnica psicodramática. Está muy fuerte cuando tú ves cómo te perciben los demás. Eso estaría fuerte para ti, para mí, como cualquiera, ¿no? Cuando los demás te imitan frente al grupo, ¿no? Y no para hacerte bullying, sino porque alguien le pide, ¿no? Entonces lo hacen como un ejercicio y tú ves que él te percibe así, tú ves cosas en él que no eres capaz de ver en ti mismo porque
tú desde adentro muchas cosas no las ves. A mí me parece que eso responde, pero a una cultura del aprendizaje. Es decir, antes hay que hacer un trabajo, ¿no? Un trabajo previo, porque si no el jefe se siente. Claro. Porque si no el jefe se ofende. Y el objetivo no es que se ofenda, porque si se ofende se cierra la puerta, se suben los filtros. El objetivo es que él comprenda a sí mismo. Y eso evidentemente sí requiere cultura del aprendizaje. Entonces el trabajo es un trabajo que se hace por grados, ¿me entienden? No se puede hacer de un golpe, no se puede llegar a un lugar que no se conoce, ustedes seguro no lo hacen, pero yo conozco gente que lo hace en pedagogía, ¿no? Es decirle a la gente, imita a fulano, porque esto, sin un trabajo previo, es una violencia. Es una violencia. Nos pregunta Paolo Guadalupe, ¿cómo se logra la cultura del aprendizaje? ¿Es compleja la contestación? No, es compleja. Es que todo el proceso de formación de una persona no debería de ser otra cosa, sino aprender a aprender. Nosotros no deberíamos de aprender las cosas, nosotros deberíamos de aprender a aprender las cosas. Y eso tiene un nombre difícil si quieren, pero cada disciplina tiene sus nombres difíciles, ¿no? Se llama matética. Y la matética es justamente esa competencia que tenemos para aprender las cosas. Entonces, en lugar que formar enseñando las cosas, hay que formar para aprender las cosas. Lo ideal sería que eso fuera desde el kinder. La universidad en eso es muy retrógrada. Digamos, no creo que haya lugar más conservador que la universidad. Cuando, por ejemplo, Miguel Ángel antes hablaba, ¿no?, de una formación humana, de una formación de riesgos, ¿no? Yo pensé, imagínate, el día que una universidad te escuche, Miguel Ángel lo que hará es poner una asignatura de riesgos adentro de la carrera de ingeniería. Una. Así como los de medicina se lavan la conciencia con una asignatura de ética. Porque tú te vuelves una persona ética porque yo te lo enseño en 4 meses. ¿Cuál es la objeción que le hace una persona como tú, que estudiaste también humanidades, a esa postura? La ética debería de estar en todas las asignaturas de medicina, en todas, porque es una línea transversal. Eso, lo mismo, la cultura del riesgo, y también para contestar a Guadalupe, la cultura del aprendizaje, debería de estar en todas las asignaturas de la formación de un profesional. Es decir, no puedes reducirla a 32 clases a 64 horas. 64 horas de cultura de riesgo son insignificantes. Y se reduce todo a 2 exámenes parciales y a uno final. Eso, la verdad, al año siguiente ya te olvidaste todo. Y probablemente te vale, que es la cosa más importante, porque ven, el tema de comprender las cosas es que las cosas no te valen porque las traes adentro. Pero todo lo que se queda afuera termina por no importarte, es evidente. Perdón, cuando le dicen los jefes o los jefes de recursos humanos le hacen su homilía a los trabajadores, pónganse la camiseta, ustedes pertenecen a la empresa, todas esas idioteces típicas de los discursos, no solo discursos empresariales, también discursos institucionales, generales, incluyendo las universidades. Hay que voltearlo el discurso. Eso no es pertenencia. ¿Saben qué es la pertenencia? Y se lo digo porque eso es un punto de partida fundamental. Es traer a los demás adentro de mí. Eso significa pertenecer. Entonces, si a un trabajador tú le dices que no es él que pertenece a la empresa, sino que la empresa lo trae adentro de sí. El trabajador que entiende, y creo que entiende bien, que a la empresa le importa, no como trabajador, sino como persona,
porque lo trae adentro. Pero el discurso de la pertenencia no puede ser ponerse la camiseta. No, no. Que por cierto las empresas lo hacen físicamente, ¿no? Porque la camiseta tarde o temprano te la regalan con el logo, ¿no? Que eso es la demostración final de que no han entendido el sentido de la pertenencia. Oye, Paolo, cuando trabajé en las empresas y me ponían la camiseta, la levantaba y tenía un signo de pesos abajo. Ah, exacto, exacto. Sí, Oye, sí, sí, porque... Sí, adelante, adelante. iba a comentar algo. Tú que no quieres a los ingenieros, pero quiero platicarte de la película de Pier Paolo Pasolini, Sí, Teorema. teorema, A sí. mí me parece fabuloso porque es un director de una empresa, es dueño de una empresa, es un Claro. ingeniero. Sí, sí. El mensaje al último de esa película es impresionante, Pablo. ¿La puedes platicar? No, la escena final de esa película la aconsejo a todos, a pesar de que está dura, ¿verdad? Dura en todos los sentidos, es dura de masticar, ¿sí? No es dura de digerir solamente, porque no es una película gringa, no es de esas que fluyen, no te das cuenta, no, es dura. El final de ese es un hombre desnudo, y ese desnudo varonil que muchos no comprendieron en ese entonces, ¿no? Ese ingeniero que después de tantas tribulaciones, tantos conflictos y tantas resistencias, ¿no? Porque él era el ingeniero, el jefe de la empresa, el jefe de la familia, y se le desmorona todo, ¿no? A lo largo de la película. Se le desmorona la empresa, pero se le desmorona también la familia, ¿sí? Parece Jacobo de antes, ¿no? Que va con Samuel y dice, mis hijos ya no me quieren. Así le pasa al ingeniero, ¿no? Entonces el ingeniero al final termina con esta escena apocalíptica, pero muy romántica, muy poética. Ese hombre completamente desnudo, ¿sí? Se no me equivoco, en la ciudad de Roma, creo, en la ciudad de Roma, ¿no? Que se dirige hacia la estación. Bueno, ese desnudo es un mensaje importante para nosotros, porque esa película solo aparentemente tiene un final trágico. O quizás, me corrijo, sí tiene un final trágico, pero trágico en el sentido griego, ¿me entienden? Claro. Porque la tragedia en el mundo griego no termina mal, No, es una termina bien, porque está la catarsis, exacto, porque está la catarsis, es decir, el baño de sangre que purifica y te pone en condición de generar un cambio. Eso es Pier Paolo Pasolini. Francisco de Asís, ¿qué hace? se desnuda. Se desnuda, bravo. Esa imagen del hombre desnudo frente a todos, ¿no? Que mira a su padre, ¿se acuerdan? Su padre grita, ese desgraciado ha dado todo lo que es mío. Sí, Y ese pero en la plaza pública, ¿no? sí, claro, frente a todos, ¿no? A las mujeres, desnudo en el siglo, vamos, en el siglo XII, ¿no? Yo me lo imagino, lo digo siempre, no se rían, yo me lo imagino esa escena en la fuente de petróleos, en el cruce entre Reforma y Periférico, ¿sabes? Sí, sí, porque... Pero ¿a quién te imaginas que se desnuda ahí? No, por eso no les voy a robar tiempo, porque además, yo hablo un montón, pero Francisco es un muchacho de las lomas de Chapultepec. Sí, Francisco es uno que vive en Interlomas en la parte rica, ¿me entiendes? Francisco es uno que tiene una semana social que empieza los martes y termina los domingos, descansa el lunes. Y las noches a las 3 de la mañana se arrancones en Insurgentes porque no sabe qué hacer. En los santos se mete cualquier cosa. Francisco es un hijo de papi. Francisco es un imbécil porque hay que llamarlo con el nombre que merece. Pero un día Francisco choca con una crisis violenta, ¿no? Que en el caso de Francisco es la guerra. Pero piensen en eso. En el caso del jefe de una empresa es la muerte de un muchacho en su planta. Eso. Algo que lo devasta. Desde ese momento, cuando regresa de la guerra, Francisco
no puede dormir. Tiene que meterse cosas para dormir, escucha las voces, quizás porque se droga, pero escucha las voces. Y un día Francisco, aprovechando del hecho que su papi y su mami, porque así se dice, que su papi y su mami van de compras a Houston, Francisco regala todo. Regala las alfombras persianas, los cuadros carísimos, las esculturas de Cuevas, el Lamborghini, el BMW, el Ferrari de papi, la 500 Fiat extra luxo de mami, porque mami, sí, porque mami tiene el coche chiquito, pero que cuesta un dineral. Y cuando papi regresa, se encabrona, porque dice, tú regalaste todo lo que es mío, ¿no? Lo agarra por una oreja, lo jala, ¿no? Hacia la plaza, yo me imagino, lo jala hasta a la fuente de petróleo, y ahí Francisco, frente a todos, papi grita, este desgraciado ha regalado todo lo que era mío. Y Francisco se desnuda completamente. Y así, desnudo, sin pudor, mira a los ojos su padre y dice, yo, tuyo, no quiero nada. Uf. Francisco es la condición del empresario que quiere verdaderamente aprender la seguridad. Ven, para aprender verdaderamente la seguridad hay que desnudarse de todo y decirle al sistema, porque papi es el sistema, yo tuyo no quiero nada. Esa es la condición del aprendizaje. Está muy interesante. Esa es la condición del aprendizaje, que es el significado del final de teorema. Porque ahí empieza todo. Empieza la película que no verás nunca, pero que es la más importante, lo que le pasa a ese hombre después. Porque parte de ese desnudo. Eso me parece la fuerza de la historia también de Francisco, ¿no? Y no tengamos miedo a utilizar las palabras. Cuando nosotros vamos con un empresario mexicano que tiene 65 años y tiene 40 años manejando la empresa y que les vale totalmente la seguridad de su gente, pero tiene que cumplir con las normas, lo que tenemos que buscar, si queremos verdaderamente que las cosas cambien, voy a utilizar una palabra gruesa, pero no la tomen a mal, es su conversión. Si la persona no se convierte, que es exactamente lo que hace Francisco, no, significa que no cambia. ¿Y tú qué quieres hacer con esa persona si no la cambias? ¿Quieres hacer la seguridad? Ma esa persona la seguridad no la hará más, nunca. Porque si no cambia, no la va a hacer. Como dijiste, Miguel Ángel, nadie da lo que no tiene. Eso, nadie da lo que no tiene. Entonces hay que darle algo que dar. Eso es un profundo cambio de las personas, ¿me entienden? No estamos hablando de cursillos, estamos hablando de cambiar desde el fondo las personas que pueden. Eso, el poder. Eso es todo. Oye, Paulo, voy a pedirle a Mari que nos presente una gráfica que yo le puse las características filosóficas de los líderes. Mari, quería comentar algo, Miguel. ¿Perdón? Mari, Antes de que empecemos con ese tema, Inge, solamente como pregunta de Estefanía Ponce. Ella menciona, ¿cómo podríamos llegar a la concientización del trabajador? Igual, porque en este caso, no quiero ahora perder más tiempo, porque si no me van a odiar por el tiempo que voy a ocupar, pero igual, ¿no? Porque el trabajador, se le quitas ese papel, se le quitas ese rol, es una persona como el jefe. ¿Ves? No es que el trabajador no tiene que convertirse, claro que tiene que convertirse, claro que quiere que cambiar su manera de ver el trabajo. Me parece evidente de las respuestas que se presentaron en esa encuesta, ¿no? Esas respuestas demuestran que si el trabajador no cambia, no puede tampoco construir una verdadera conciencia. Eso es. Claro.
Mari, Construir el aprendizaje, que él construya su aprendizaje sería, ¿no, Pablo? Tener estrategias para que él construya su aprendizaje. Sí, para que él construya su aprendizaje junto con los demás. ¿No es correcto? No es un trabajo solitario, porque se lo hace solo. No es lo mismo. No hablé como género. Sí, sí. Como género, trabajador. El trabajo de la construcción del conocimiento y del aprendizaje es un trabajo cooperativo, donde tienen que participar todos los elementos del juego, incluyendo las cabezas grandes y la llanta chiquita, es decir, todos. En la medida que todo mundo se siente partícipe de esta construcción cooperativa, tú puedes estar seguro que va a cuidar lo que construye. Porque lo que uno construye lo cuida, porque le pertenece. Eso claro. es. Paolo, antes de terminar, quisiera que me destroces estas características que le puse filosóficas y te las voy a leer. Ante todo, esto es dirigido a los líderes, ante todo eres una persona hablando con otra persona. Busca comprender antes de juzgar. Para dar algo, primero debes tenerlo. Antes de hablar, procura escuchar. En lugar de criticar, procura proponer. El cambio es un proceso, no es un evento. Cuando cambia la actitud, cambia todo. Busca cambios trascendentes de fondo y a largo plazo. Considera a las personas por su potencial, no por su pasado. Cada persona es una obra de arte. Hay que saber apreciar su propio espíritu. Y tengo una última, a ver si sale por ahí, Mari. ¿Ya no sale otra? La educación no debe quedarse en la lengua, sino en el alma. ¡Ay, caramba! ¿Qué va? Pero ¿por qué debería de destrozarlo? Yo no lo voy a destrozar porque lo comparto, solo quiero subrayar un par de palabras bueno, por lo menos una palabra que me parece formidable, pero de una dificultad enorme, que es escuchar. Escuchar es un tema muy complejo. Escuchar es un tema muy complejo porque para escuchar verdaderamente a la otra persona, tú no solo tienes que desnudarte, pero tienes también que hacer el desierto adentro. Y eso es difícil porque cuando nosotros escuchamos a los demás, y me incluyo, en la realidad seguimos hablando adentro de nosotros, es decir, el otro habla, pero nosotros ya tenemos todas las respuestas. Escuchar al otro significa no tener respuestas. Entonces, yo me permito de decir que todo eso es maravilloso, que yo lo suscribo con mi firma, porque creo que es todo, no lo voy a destrozar, que todo es importantísimo, y le voy a dar un nombre, que quizás no es un nombre que uno se espera. Todo eso que tú acabas de poner no se llama características filosóficas del líder actitudinal, porque cuando uno lee ese título ya le cae gordo todo, porque dice, oh Dios mío, las características filosóficas del líder actitudinal. ¿Saben cómo se llama eso? Eso que acaba de describir Miguel Ángel con esas palabras que yo considero muy bellas, se llama compasión. Eso. Nosotros en la realidad necesitamos de líderes compasivos. La compasión es un tema complejo que no nos va a dar el tiempo ahora, pero ven, compasión significa sentir junto con el otro lo que el otro siente. Si el líder no es capaz de compasión, no es un líder. Eso es todo. Paolo, pues yo creo que estamos terminando. ¿Hay alguna última pregunta, Mari, para Paolo? De Lupita. Sí, de Guadalupe. Nos comenta, hoy se trabaja más que los trabajadores se autocuiden, desde lo que comen, cómo y cuándo se ejercitan, pero no es fácil generar conciencia de esto, es la base de la seguridad, ya que se trabaja en la prevención de enfermedades, accidentes, etcétera. Yo también, como dice Miguel Ángel, y se lo comenté a él en una capacitación, en la seguridad hay que llegar al alma de las personas, estoy muy de acuerdo. Ok.
Gracias. sí, eso es verdadero. Quiero solo subrayar que es importante trabajar en el autocuidado del trabajador, trabajar en cómo se cuida, en lo que hace, de cómo toma sus riesgos. Todo eso es importante, pero solo si haces lo tuyo. Porque si no haces lo tuyo, eso es descargar la responsabilidad sobre sus hombros. Y eso no se hace. Es decir, se disfraza un discurso perverso con buenas intenciones. Eso es lo peor que podamos hacer. Paulo, pues te agradecemos mucho. Compasión. Compasión, me quedo con la palabra, Pablo. Compasión. Compasión, compasión. Es algo muy Muchas budista gracias. también, ¿no? Es algo muy budista la compasión, ¿no, Paulo? Bueno, es algo también muy occidental. La compasión, yo no quiero robarles tiempo, la compasión es la de Aquiles cuando recibe en su tienda a Príamo, que es el rey del enemigo, que le pide a gritos el cuerpo de su hijo porque quiere llorarlo junto con su esposa. Y Aquiles, en lugar de mandar a llamar las guardias para que lo arresten, directamente matarlo él, Aquiles recarga su frente en la frente de Príamo y lloran juntos. Esa es la compasión. Y es la compasión descrita por Homero o quien por él hace 2800 años. Sí es budista, pero no es solo budista. Es también occidental. Y quiero decirles algo más. Cuando llora Aquiles, no llora por Héctor, llora por Patroclo. Claro, claro. Significa Sí, era su sentir amante. junto con el otro, exacto, su amante, significa sentir junto con el otro lo que el otro siente. No es el falso mensaje de la empatía. La empatía es una de las cosas más hipócritas que tú puedas vender a la gente. Porque el jefe que vive en Interlomas, en su casa de 850 metros cuadrados, no sabe qué significa vivir en la Gustavo Amadero, en una casa de interés social. Pues yo en Nezahualcóyotl. Sí, y es absolutamente hipócrita decirle a ese jefe, ponte los zapatos de tus trabajadores. No porque él sea mala persona, sino porque no sabe ni cómo ponerse en esos zapatos. Mientras, si tú le hablas del dolor a ese jefe, él tendrá su propio dolor. Porque no hay nadie libre de dolor. Entonces, él llorará su propio dolor y el trabajador el suyo. Pero eso no se llama empatía, se llama compasión. Y esa es la grande diferencia. La empatía la vendemos como un valor absoluto. En la verdad me parece Claro. un valor intermedio, exactamente como la tolerancia. Son valores intermedios, muy discutibles. Oye, Paulo, pues otro día te vamos a molestar para que platiquemos sobre la ética. Y nada más me gustaría, antes de que te retires, estamos en la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Estamos en estos momentos viendo nada más sombras y no nos atrevemos a salir a la luz. ¿Es correcto eso? Sí, pero porque sabemos que afuera, si salimos, nos mata. Digamos que ese mito hay que contarlo todo, ¿no? Tiene un precio Claro. salir de la caverna. Bueno, pues Es es un precio alto. al final es la muerte de Sócrates, ¿no? Exacto, exacto. Porque quien sale de la caverna muere. Claro. Sí. ¿Y tú crees que Entonces la próxima vez hablamos también de Critón, ¿no? Critón, sí, claro, claro. el muchacho de Interlomas que va con Sócrates para sacarlo de la cárcel. Él le dice la famosa frase, cuidado, porque esa frase es Platón 100%, le dice, si yo no te saco de la cárcel, ¿qué pensará la gente de mí con todo el dinero que tengo? Eso, porque al final parece que le importa el trabajador. No le importa el trabajador, le importa la autoridad que le va a poner la multa si el trabajador se muere.
Entonces, es exactamente lo mismo que le dice Critón a Sócrates. El jefe que va con el trabajador que no se pone el casco, él le dice, hoy ponte el casco, ¿no? Porque si no te pones el casco, la gente que va a pensar de mí, eso. Es el síndrome de Critón. Hoy salte de la cárcel, ¿no? Porque, caray, ya corrompí a todos. Y con todo el dinero que tengo, si no te saco de la cárcel, ¿qué va a pensar la gente de mí? Es lo mismo. Entonces vamos a hablar de esto que es interesante, No me porque al gusta que hables final... así de Platón, ¿eh? y yo cuando hablo de Platón, hasta le pongo los güeyes, ¿sabes por qué Critón habla así? Cuando llega con Sócrates, Critón le dice, güey, hay que salir de aquí, güey, porque le di una lana al policía, güey. ¿Sí? Le habla así, porque Critón estudió en una universidad del Poniente. Entonces, sí, claro. Pablo, pues la verdad que fue muy agradable. Es Gracias. siempre un placer platicar con alguien tan humano, Gracias, tan gracias. culto. Me llama la atención la Bueno, pedagogía. además de claro, Miguel, muy claro. Gracias. Sí, no, bueno. No, me llama la atención porque al final la pedagogía tiene que ver con la sociología, con la psicología, con la política, es la que más está enraizada con todas las, hasta con las ciencias. Y lo que tú dices, lo que dice Martín es muy cierto, es muy claro, él te habla, es práctico para enfrentarnos a esto sin ser un experto en la prevención. Paolo, te mando un abrazo y te agradezco mucho que nos hayas soportado, Paolo. No, ustedes me soportaron a mí. Muchas gracias, Ah, Pablo. muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Un fuerte abrazo, ¿eh? Hasta la próxima. Abrazo grande. No, gracias. Adiós, Gracias, Paolo. Pablo. Hasta luego. Estuvieron Chao. en el Zoom. Gracias. Chao, Miguel Ángel. Chao a todos, a Creo que todas. te va a decir Hasta luego. algo. Sí, ¿Ibas a dime. decir algo, José Luis? Sí, bueno, agradecer también a la gente que nos siguió en Facebook, a la gente que estuvo conectada aún. Agradecemos el tiempo que nos brindaron y pues ojalá que así como nosotros también y pudimos compartir este evento con Pablo, con nuevos conceptos, con nuevas ideas, pues se hayan llevado algo más, ¿no? Agradecemos y Gracias. bueno, cerramos la transmisión en Facebook Live. Gracias, José Luis. Ha sido un gusto. Un abrazo grande a todas y todos. Hasta luego. Paolo, muchas gracias. 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 Hasta luego. Gracias, Francisco. Hasta luego.